y desde allí tanto pueden dañarnos como afianzarnos. Palabras amorosas perduran en nosotros como un bálsamo que nos alivia en los peores momentos. Otras, en cambio, duran en su sabor amargo, prolongando en nosotros la burla, la descalificación y una violencia frontal o encubierta que es ejercida detrás de un aparente amor o de la intención de ayudarnos. Estamos intoxicados de palabras que hemos revisado poco. Bueno, no sé si quieran comentar algo de esto o empezamos. Bueno, a mí me llamaba la atención cómo empezaban el texto, porque pues esa frase, las palabras no se las lleva el viento, pues como que me quedé pensando todo el tiempo en eso, y es, claro, las palabras están siempre acompañadas de un sentimiento y de una acción, ¿no? Y eso realmente pues es lo que para mí la refuerza y es lo que hace que no se las pueda llevar el viento, porque pues lo pensaba, decía, bueno, que cuando alguien te dice a ti que va a hacer algo y no lo hace, pues realmente vas acompañado de la acción, y lo que tú no olvidas es esa acción más que a la palabra, ¿sí? Y pensaba en eso, ¿no? Como de verdad dejan huellas tanto positivas como negativas. Entonces sí, como a ser muy cuidadoso de lo que se dice. A mí me parece como, de acuerdo a lo que dice Sonia, que como que hablar es fácil. O sea, físicamente es fácil, no nos genera tanto esfuerzo, no tenemos que hacer algo extraordinario para poder hablar, y entonces como es un acto que energéticamente no nos consume tanto, pues no le paramos tantas bolas, no le prestamos tanta atención, y muchas veces decimos por decir, porque pues como también es ilimitado, pues la capacidad que tenemos para hablar, obviamente en las condiciones regulares de la vida. Sí, o sea, si fuera como si a uno le dijeran, usted tiene solamente la capacidad de decir 50 frases cada día, entonces sería como una cosa que no la pensaríamos un poquitico más, pero como no tenemos ningún tipo de restricción en ese sentido, a veces hablamos cosas que no, decimos cosas que no son las que quisiéramos decir, y por el contrario también muchas veces dejamos de decir cosas que sí son las que queremos decir. Entonces hay como un tema ahí en la comunicación interna como que no está funcionando tan bien, me da la impresión a mí. Creo que ayer o antier se escuchó un audio con definición, señor, y parte de lo que decía era, no pensamos para decir y no decimos lo que pensamos. Sí, yo me quedé así y precisamente como me parece que aplica bastante, a veces callamos, no decimos lo que sí debemos decir, y otra cosa hablamos sin pensar. Y la otra, como unas palabras las puede durar uno masticando todo un día o una semana, un mes, ¿cierto? Porque pues de pronto yo puedo actuar sobre lo que yo voy a decir y lo que los demás me dicen. ¿Qué hago con lo que los demás me dicen? Entonces también debe haber una capacidad mía de coger y decir, me dijeron esto, pero yo rápido moverme para no... Bueno, yo dividí el tema de hoy en tres grandes partes. Una es cómo le hablo a los demás, otra es cómo me hablo a mí misma, y la última son como unos tips que nos pueden ayudar a que esa comunicación sea mejor. Entonces, cuando hablamos con los demás, lo importante no es solamente lo que decimos, sino un poco cómo lo decimos, qué postura tenemos cuando decimos las cosas, cuál es nuestra intención al decir las cosas, porque un poco lo que decíamos ahora, uno a veces dice cosas, pero está diciendo una cosa, pero la intención como que llevan por dentro es bien diferente. Y un poco lo que tú decías, Claudia, es que las cosas que decimos marcan al otro.
O sea, cuando yo hablo, la persona que recibe, pues algún efecto tienen esas palabras en la persona que las recibe, sea por el momento en que está la persona, sea por las circunstancias, sea por la forma como lo digo, sea por quien lo dice. Porque no es lo mismo si yo recibo una palabra de una amiga a de un desconocido. Tú ponías el ejemplo el otro día que hablábamos, que me pareció chéverísimo, y es, si uno está en la calle, si yo estoy en la calle y empiezan a gritar, Mona, Mona, pues obviamente pues yo, No te das por esto no es para mí porque yo no soy Mona, pero digamos que depende de quien diga las cosas. El ejemplo que ponía Natalia era un poquito más fuerte porque era, si uno va por la calle una mujer altísima empiezan a gritar enana, enana, pues la mujer no se da cuenta, pero una chiquita sale y dice, ¿qué es lo que pasa conmigo? Usted a mí no me diga enana, y no le estaba diciendo a usted, le estaba, o sea, uno también recibe las cosas, depende de quien las diga. Robert Fulghum dice una frase que a mí me gusta y dice, los palos y las piedras pueden romper nuestros huesos, pero las palabras rompen nuestros corazones. Y tú decías, uno a veces se puede quedar masticando las palabras un día, una semana, a veces son palabras que lo marcan a uno de por vida. Cuando una profesora le dice a uno, es que usted es bruta, o veíamos el ejemplo del libro de los 4 acuerdos, cuando la mamá le dice a la niña, no cantes más que tú cantas horrible, eso le queda para toda la vida. Los seres vivos somos muy sensibles al tono como se dicen las cosas. Entonces, si yo voy a darte una súper buena noticia, pero llego con una actitud, sí, no, mira, es que te ganaste el baloto. O sea, la forma como se lo diga, pues eso influye en el impacto que va a tener. O si tengo que decir una noticia muy mala, pero lo hago de una manera tranquila, calmada, buscando como la empatía, pues esa noticia mala, o sea, la noticia es como es, pero la forma en que yo la transmita, pues hace que tenga un impacto mayor o menor dentro de la persona que está recibiendo esa información. Igual nos pasa en el tipo de comunicación que tenemos en nuestra familia. Muchas veces nosotros tenemos una comunicación que lo que está generando es una espiral de violencia. Entonces, a veces hay discusiones en las que uno empieza y va subiendo la voz y va subiendo la voz, y el que está discutiendo con uno o el que está comunicándose con uno, pues tiene que subirla más. Entonces, saber quién grita más duro. Pero además entonces uno sabe, si yo le digo esto, le va a doler. Entonces, digo lo que le va a doler, entonces el otro sale con una cosa más horrible, y una vez empieza uno esto, parar de ahí y decir, un momentico, calmémonos, es muy difícil porque ya hemos herido, ya hemos atacado, ya hemos dañado. Igual, hay comunicaciones que son muy armónicas, entonces la gente le puede estar a uno hasta echando la madre, pero de una forma muy diplomática, tan dulce, tan amable, que uno hasta dice, gracias, después de que le han dicho lo que le han dicho. Entonces, obviamente, nosotras no somos ni pretendemos ser el Dalai Lama para siempre estar con la palabra adecuada, en el momento perfecto, saber qué es lo que debo decir para no dañar, pero sí tenemos, digamos que nosotros tenemos en este momento un nivel de conciencia diferente. O sea, cuando uno ya está trabajando en algo, no puede quedarse como si no estuviera pasando nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a ver cómo me estoy comunicando, qué estoy diciendo, esas cosas que estoy diciendo, cómo están afectando a los demás, porque muchas veces el simple hecho de decir las cosas de una manera suave, de además agregarle una sonrisa, una caricia, ya eso, así estés tú, Marcho, yo estoy que mato a alguien, a otra persona, estoy furiosa, no sé qué, pero esa persona se acerca y me dice, mira, yo quiero que hablemos, sí, sé que lo que pasó pues no estuvo bien, con una actitud súper abierta y todo, pues lo desarman a uno. Entonces eso también, si uno empieza a tener esa actitud hacia la gente, como, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando está uno, lo está atendiendo y eso no se puede, no sé qué,
el cajero, quien sea, y uno le dice, pero mire, ¿por qué no revisa bien a ver si de pronto la persona, bueno, pues espérese a ver, porque empiezan pues con no sé por qué le pasa eso, puede ser porque está de mal genio, porque le dijeron que sí, no sé, pero si uno tiene una actitud diferente, la otra persona también empieza como a bajarse. Hay una teoría, ¿será que se llama eso? Se llama transferencia espontánea de rasgos, de John Skobronsky, que descubrimos con Natalia y nos pareció súper interesante porque dice que cuando uno habla de otra persona, las palabras que uno dice sobre la otra persona, la gente que las recibe las asocia con quien las dice y no de la persona que uno está hablando. No encontramos mucha información, pero nosotras hicimos todo un análisis y llegamos a una conclusión que a mí me parece valiosa, y es que yo reconozco en los demás lo que tengo en mí. Entonces, un poquito desmenucemos la idea. Si yo soy una persona tranquila, amorosa, que estoy en paz, yo normalmente cuando hablo de la gente, hablo en buenos términos. Ay, fulanita, sí, es querida, pues sí, el otro día hizo las cosas mal, pero seguramente no se dio cuenta, ¿sí? O sea, lo hace como de una forma muy amorosa. Pero cuando hay gente, yo creo que todos conocemos gente que habla de todo el mundo descalificándolo, muy feo, entonces no, es que ese desgraciado es un ladrón, es un no sé qué. A mí eso me carga mucho, a mí estar con esa gente pero viendo esto y un poquito pensando en esos personajes, dice uno, él habla así es porque eso es lo que tiene adentro. No es ni siquiera que la otra persona sea así, sino que él ve eso en los demás, porque es lo que tiene adentro y eso es lo que uno ve. Uno se fija en lo que uno cree. A ver, si por ejemplo a mí no me importa cómo se viste la gente y después se acaba esto y digamos Natalia me dice, oye, ¿viste los zapatos que tenía Elizabeth? Yo no me di cuenta, porque para mí eso no es importante, pero yo de pronto le digo, pero mira, el pelo como lo tenía Sonia, no sé, o sea, como que empieza uno, dice, yo me fijo en unas cosas, las otras personas se fijan en otras, entonces depende de lo que para mí sea importante, pues en eso me fijo y de eso hablo. Entonces, hay una frase que dice, cuando Pedro habla mal de Juan, eso dice más de Pedro que de Juan. O sea, si yo hablo y digo, no, es que esa vieja es una desgraciada, es una no sé qué, la imagen con la que ustedes se quedan es que yo hablo de la gente horrible. O sea, que yo descalifico, y hasta se les olvida de quién era que yo estaba hablando. Que cómo será si habla de uno. Exacto, sí, exacto. Si eso es así, si eso es de la amiga, ¿cómo será de mí? Dicen, vamos a ser siempre amigas, ¿verdad? Yo no me voy de acá, porque si me voy acá se queda. Entonces, pues es súper importante que pensemos qué tipo de palabras estamos usando. Natalia decía ahorita, como esto es ilimitado, como el hablar no nos cuesta, no es que hoy hable mucho y me canse, sí, a veces uno se cansa de hablar, pero tiene que haber hablado mucho. Qué rico que empecemos a pensar y a fijarnos en esas palabras que usamos, porque esas palabras que usamos, cuando las usamos con las personas también de nuestro entorno, de nuestra familia, van generando y van creando las relaciones de una determinada manera y los comportamientos también. Si yo le digo a mi hijo todo el día, es que tú eres pésimo para los deportes, no, tú sí es que, sí, a ti te gusta es cantar porque para los deportes eres pésimo, él va a ser pésimo, porque eso es lo que él se va a creer, eso es lo que él va a terminar sintiendo que es. Si nosotros empezamos a tratar de utilizar solamente palabras positivas, o sea, uno debía hacer el esfuerzo de pensar, si no tengo nada bueno que decir, mejor me callo. Pero a veces, para poder socializar,
uno tiene que entrar en ese jueguito. Hay una autora que a mí me encanta, que es Louise Hay, no sé si ustedes la hayan visto, y ella dice que ella empezó a hacer el esfuerzo de no participar, de hablar de la gente, decía, y me empecé a dar cuenta que no tenía con quién hablar. Porque es que uno se relaciona con todo el mundo. Oiga, ¿y qué tal fulanita? ¿Y qué tal? Así sea la actriz que ni conocemos, ni sabemos quién es, pero tenemos que hablar de alguien y decir cosas. Entonces, sí es importante que pensemos qué palabras estamos diciendo, cómo las estamos diciendo, y no por los demás, ni siquiera, por nosotros. Muchas veces no es el madrazo, sino No es el lo que se tonito. dice, sí. Entonces eso me parece, es muy complicado. Es muy complicado y además hay una cosa que le iba a tocar más adelante, pero pues aprovechemos, y es los tiempos de cada uno son diferentes para hablar, y sobre todo en las discusiones uno tiene que respetar eso, y les cuento mi experiencia. Yo soy una persona así, o sea, yo me pongo brava, ya me puse brava, ven y hablamos. O sea, Ya. mi esposo se pone bravo y necesita marinar 8 días sus sentimientos. No, yo me uno a ese club. Y yo seguía detrás de él, pero ven, hablemos. No quiero hablar, pero ¿por qué no vamos a hablar? Arreglemos esto. No quiero hablar. Pero es que tú, ¿por qué tienes que esperar? ¿Por qué tienes tú? Hoy llevo 28 años de casada y ya estoy entendiendo que es que somos diferentes. Que para mí es importante, o sea, yo soy como un fósforo, y así como me enciendo, me apago y ya pasó. Para él no. Él necesita tiempo. Y así es un poco mi hija chiquita, y no habla, pero no quiero hablar. ¿Pero me vas a hablar más tarde? No sé, mami. Es también respetar un momentico, no todo tiene que ser hablado en el momento que uno quiere. O sea, y cuando uno evita eso, o sea, cuando no estás forzando al otro, imponiendo algo ya. claro, o puedes llegar a hacer que el otro termine hablando, diciendo cosas que no quiere decir. Y yo creo que la gente que más dice, déjeme pensarlo, es porque sabe que puede terminar diciendo algo que pueda herir, En caliente, que sí. pueda dañar. Entonces, digamos que sí, no hay una fórmula, no hay una receta. Después de que tengas una discusión, que pasen 20 minutos y ya. No, uno necesita 8 días, el otro necesita 2 minutos. Pero sí es importante, me parece súper válido lo que tú dices, ser capaz uno de decir qué es lo que está sintiendo, cómo lo está sintiendo y por qué. Porque es que uno, sobre todo nosotras las mujeres, se nos olvida eso de los 4 acuerdos de no asumir. Entonces uno asume, pero uno no dice las cosas y espera que el otro entienda eso que uno no dijo, y eso es complicadísimo. Uno quiere ir a comer a algún lado y uno no le dice al marido, óyeme, quiero que vayamos a comernos una hamburguesa, sino empieza, ¿tienes hambre? Y el otro le dice, no tengo hambre. Pero ¿cómo no vas a tener hambre? Porque uno está esperando que le diga, sí, quiero. No, si uno le dice de frente, óyeme, quiero que vayamos a comer la hamburguesa, además el otro tiene todo el derecho de decir sí o no, pero uno empieza con rodeos para que el otro deduzca qué es lo que uno quiere. Entonces, a mí lo que me parece chévere de esto no es que mañana vamos a hablar divino con todo el mundo ni nada, sino que va uno haciendo conciencia de ciertas cosas, se va dando cuenta de ciertas cosas, y esto se une con la segunda parte de esto, y es cómo me hablo a mí, que para mí es lo más importante, porque cómo le hablo yo a los demás es el reflejo de lo que yo tengo adentro, es el reflejo de cómo me trato yo a mí. Yo no sé si ustedes han oído que el cerebro no tiene sentido del humor, no analiza y es literal. Y uno dice, ay no, yo sí soy muy bruta. Y el cerebro empieza a creer, yo soy bruta. El cerebro no dice, no, ella está diciendo eso, es porque es un chiste, no, ella no cree eso. No, entonces no solamente lo que uno dice, el cerebro se lo cree, sino lo que uno piensa. Y nosotros estamos todo el día pensando, todo el día. O sea, uno
ustedes pueden estar acá, cada una pensando en 20.000 cosas, cada una pensando en ahora que salga para dónde voy, esto que está diciendo me pasó a mí, no sé qué, cada una está haciendo una cantidad y los pensamientos se repiten casi que el 90% de los pensamientos que uno tiene hoy se repiten mañana, o sea, uno piensa casi siempre en lo mismo. Y si uno todo el tiempo está pensando en yo soy bruta, yo no soy capaz, a mí todo me sale mal, a mí nadie me quiere, o sea, eso se convierte en la personalidad de uno se convierte en eso. Se repelen dependiendo de cómo tú las manejes. Claro, y nadie nos enseña eso. A nosotros la educación formal todo el tiempo es apréndase datos, aprenda cosas, no sé qué, pero Si no lo uno- forman a uno para hacer como lo que se llama tu grupo, es eso, todo está dado más a la parte académica y de conocimientos que de formación. es formación para el hacer y no para el ser, Sí. que es lo que yo siento que nos genera ese choque tan fuerte, porque uno todo el tiempo teniendo esos pensamientos y no haciendo conciencia de lo que implican esos pensamientos, eso es grave, o sea, uno todo el tiempo diciendo yo no sirvo, yo soy malo, no sé qué, entonces eso es lo que decíamos cuando hablábamos de la transferencia espontánea de rasgos, eso hace pues que así vea yo a la gente, que así, fíjense que hay gente que uno dice qué persona tan negativa, o qué energía tan pesada, ahora que hablas tú de las energías, porque es esa gente que todo lo ve mal, le encuentran, a cada solución le encuentran un problema, eso no se puede, eso es difícil, eso no sé qué, me va a ir mal, y eso pasa, entonces qué rico que nos enseñara a darnos cuenta qué es lo que estamos pensando. Y si volvemos un poquito al tema de los 4 acuerdos, con las palabras y ser impecable con las palabras, sobre todo con las palabras que me digo a mí mismo. O sea, si uno empieza por dañarse a uno, pues ¿qué puede esperar? Darle a los demás. Es impresionante. Por eso la energía de las palabras y de los pensamientos que debe tener es una energía de amor. O sea, y uno cuando empieza a ser consciente de lo que piensa, no es que no piense en bobadas, pues no es que diga uno, ay no, yo ya nunca pienso de mí que soy boba, que soy no sé qué, no. Lo que pasa es que ya se da cuenta y dice, yo no soy bruta, lo que pasa es que hoy no me fijé cuando estaba haciendo eso y por eso me salió mal. O sea, es ir uno haciendo conciencia de esos pensamientos que tiene y que son los que lo llevan a actuar, a pensar y a hablar de determinada manera. Es importante también cuando hablamos de cómo nos hablamos a nosotros mismos, reconocer en voz alta lo que sentimos. Eso es súper chévere porque a veces uno ni siquiera sabe cómo se está sintiendo, pero hay que empezar a buscar, ¿me estoy sintiendo triste? No es tristeza, es como con miedo, más bien lo que siento, me estoy sintiendo insegura, estoy feliz, estoy animada, o sea, todo eso y decirlo en voz alta, porque es que además cuando uno, si ustedes se acuerdan de la lectura en voz alta, cuando uno dice en voz alta, además se está obligando a hablar y a escuchar, o sea, hace un doble ejercicio en el cerebro, entonces eso es bien interesante. Pues te digo que a mí me parece que es un ejercicio súper poderoso y me pasó exactamente lo mismo. Primero, además, uno mirarse a los ojos frente al espejo, eso no es fácil. No es fácil. O sea, uno como que cuando uno se está lavando los dientes, está mirando dónde se está lavando, Pero si se no está eso. maquillando, pero mirarse a los ojos y decirte, te amo, yo decía, mañana empiezo. Claro, una amiga me contaba que el marido es súper exitoso y súper pilo y que se levanta todos los días, se mira al espejo y dice, ay, yo sí soy muy berraco, ¿no? Yo sí soy un berraco. Y al principio yo decía, qué tipo tan ridículo, además tan prepotente, tan creído, porque uno entonces, si alguien se dice algo bueno, es creída, es prepotente. Óyeme, ¿por qué tenemos esa idea de que nosotros no tenemos derecho a reconocernos lo bueno?
Cuando a uno le dicen, descríbase, uno empieza. Yo soy acelerada, yo soy impaciente, yo soy no sé qué. ¿Y qué cualidades tiene? Ay, no sé. Pues es que yo creo, pues no sé, que yo soy responsable. O sea, con una pena y con una vaina y toda boba. No, o sea, nosotros, si somos capaces de decirle a otra persona algo bueno, con más razón debemos poder decírnoslo. Y a mí ese ejercicio del espejo de decirse uno, mira, y me empecé a dar cuenta que yo a veces me levantaba. Eso te empodera. Te empodera, pero además que muchas veces yo me levantaba, entraba al baño, salía y no me había mirado. Hola, buenos días. Sí, estás bonita o estás regular. No importa, pero también es válido. Es O sea, válido. también es válido no decir como, uy, hoy, mañana será otro día. O sea, sí. Y una mujer, ¿no? Que empieza, bueno, se nos empezaron a notar los años. Si no, uno, además uno que se mira, hijo de madre, esta cana se me está notando un jurgo, esta arruga yo no me la había visto. ¿Por qué no se mira uno? Ay, hoy mis ojos se ven como más brillantes, qué rico. O sea, y es que empieza desde eso, o sea, desde todo el tiempo estamos dándonos palo a nosotros mismos. Y cuando uno, pues lo hemos dicho tanto, cuando uno no se quiere, cuando uno no valora lo que uno tiene, sí, yo creo que nosotros nos descuidamos mucho, personalmente. Y no necesita uno hacer grandes cosas. O sea, estar pendiente, ay no, eso que estoy pensando, no, darte bien, lo lograste, lo hiciste bien, chévere. Yo, por ejemplo, yo me grabé decretos, me digo cosas, me las grabo y me las pongo y las oigo diciéndomelas yo mismo. O sea, me parece que esas cosas son poderosas porque le Yo ayudan le llamo a a uno, eso susurros. le ayuda a uno Susurro. a Le haces como un hacer susurro. conciencia de las cosas, porque a veces están ahí y uno como que las deja pasar. O la obvia, que uno sabe que uno tiene ciertas cosas, pero la obvia entonces como que las pasa por alto, sí. Sí, hay una cosa y es que yo creo que a todos nos ha pasado, cuando uno de pronto no sonó el despertador y se levanta asustado y el día ya empezó patas arriba. ¡Ay! No voy a alcanzar, corriendo, ahora salgo y ese tráfico terrible, y entonces no sé qué, y sale y el tráfico está terrible, y empieza uno a ir organizando el día en función de todo lo malo que va a pasar. Eso nos pasa. Y entonces ahora llego y no me atienden en la cita y la odontóloga se demora y después no alcanza. Ya está haciendo. Igual pasa cuando uno un día se levanta y dice, uy, qué rico, hoy me desperté sin necesidad de despertador, el día está como bonito, voy a aprovechar, me voy a ir caminando, y entonces uno se va caminando y entonces se encuentra con una persona súper amable y entonces empiezan como a fluir las cosas y todo, porque Cuando es tú que empiezas el uno- día agradecida del día que amaneció, yo creo que todo le fluye a uno, todo. Total, porque es que uno va poniéndole la actitud, digamos, a las cosas. Entonces no es que las cosas sean buenas o malas, y si de pronto cayó el aguacero, pues sí, cayó el aguacero, pero uno puede verlo como el drama, esto es una desgracia, esto no sé qué, bueno, siquiera llovió, de pronto nos quitan más rápido el pico y placa todo el día, de pronto se mejora la situación, siquiera estoy acá en mi casa, no me voy a mojar, o sea, pero uno sí está, digamos que en la obligación de uno mismo, con sus Hacerse las pensamientos cosas. y con la forma como se va hablando y todo, decidir cómo va a ir pasando lo que va pasando. Porque definitivamente los pensamientos, las palabras son como la extensión de nuestros pensamientos. Entonces, si uno todo el tiempo está diciéndose cosas negativas y está pensando mal, pues todo el día es como reaccionando frente a lo que pasa. La invitación entonces es esa, es hablémonos bonito, reconozcamos todo eso que tenemos, démonos cuenta que cometemos errores, que somos imperfectas, pero que todo es parte del proceso.
y que no somos mejores ni peores porque cometamos un error. De pronto somos mejores si de ese error aprendemos y sacamos cosas buenas y empezamos como a ir hacia adelante. Me parece que todo está en la forma como nos tratemos a nosotras mismas. Cuando uno es duro con uno, es duro con todo el mundo. Y cuando uno se reconoce y se da cuenta lo maravilloso que es, dice uno, ¿por qué no me he dado cuenta antes? Yo soy muy chévere. Y que la gente lo tome como quiera. Ese es el problema de los demás. Si a los demás les parece, yo hay gente que veo y digo, esa gente tiene una autoestima impresionante, o sea, como habla, como te dice, no está pensando nunca ni siquiera en agradar, sino que sabe lo que tiene y lo va diciendo, y uno termina como admirando a esas personas y se contagia. Igual que la gente que chao. Y en estos procesos, sobre todo, le pasa a uno que hay relaciones que uno en el camino se le van, no es que sea mejor ni peor, o sea, a mí me pasa hoy y me pasó hace poco, hay gente que eran o amigas del colegio o amigos de la universidad que en este momento me siento y les digo honestamente no tengo nada de qué hablar con esas personas porque son personas que están en otro mundo totalmente diferente o están en el mundo de... Están en otra frecuencia. En otra frecuencia, sí, así de sencillo es, así de simple. Están vibrando con otras cosas, yo estoy en otras, no nos encontramos, punto. Eso no es ni bueno ni malo. Sí, es complicado. Es muy complicado cuando es gente muy cercana, pero mire, incluso hay cosas que a uno le pasan con el marido y con los hijos. O sea, cuando tú estás en otro nivel y empiezan a hablar. ¿Yo qué te digo respecto a eso? Yo aprendí una cosa un poquito a los golpes y es el proceso de cada uno es de cada uno. Yo no puedo pretender que toda mi familia cambie a mi ritmo. Y yo sí lo pretendí en un momento dado. O sea, casi que llegar a la hora de la comida, bueno, vamos todos a cerrar los ojos, a meditar. ¿Tan loca? ¿Qué le pasa? Por ahí, no sé si yo les conté, un día leí algo y decía, alguien contaba, no, es que para nosotros fue súper importante que cuando éramos jóvenes, mi mamá todas las noches nos sentábamos a comer y mi mamá nos decía, cada uno cuente algo positivo que le pasó en el día. Entonces yo dije, esa es la forma. Y llegué por la noche, de ahora en adelante cada uno va a contar algo positivo que le pasó en el día, pero cada uno estaba en un cuento totalmente diferente. Entonces, no, pues hoy me fue bien en el parcial, pasé rico hoy con fulanita. Y yo quería empezar, no, para mí fue muy importante, no sé qué, no tenía eco, no tenía, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Respetar ese proceso que es diferente. Totalmente. Y yo hago el mío, cada uno va haciendo el suyo y vamos viendo qué va pasando, pero ni yo dejo de hacer mis cosas, porque yo les digo, yo al principio con mi marido yo decía, voy a meditar, pero entonces voy a esperar que se vaya, porque qué jartera que empiece a decirme, ¿y usted qué hace? Loca, chiflada, no sé qué, voy a esperar que no se dé cuenta. Después dije, ¿por qué? No me voy a sentar ahí en la cama encima de él, cállese que estamos meditando, no. Pero, ¿sabes qué? Me voy a ir al otro cuarto que voy a meditar un rato. No sé si él le parezca loca, si no. En un momento dado él me decía, es que tú ahora solo piensas en ti. Y yo le dije, gracias a Dios lo estoy logrando. O sea, para él eso fue un choque terrible. Porque es que no estamos acostumbrados a que yo piense primero en mí. Y yo le decía, es que si yo estoy bien, de aquí para adelante todo está bien. No me voy a empezar a enredar en tantas cosas que me estaba enredando. Pero el proceso no es fácil. Y hay cositas ahí que de pronto yo digo algo y él me mira como, tenemos una diferencia gigante. Ay, no prendimos el difusor. Y es un poquito eso. A mí me fascina el incienso, no sé qué, y eso le produce dolor de cabeza, eso no sé qué. Entonces lo hago en el cuarto, cierro la puerta. A mí me gusta hacer. No, la cosa es a otro
No, y eso lo hemos dicho tantas veces acá, uno no puede dar lo que no tiene. Y si uno no se alimenta a uno, si uno no se trabaja a uno, todo alrededor empieza a ser caos. Yo, es que no sé si lo comentamos acá una vez, yo lo he visto es como por WhatsApp, algo que dice una mamá que un día decidió, dijo, y no voy a pelearles más para que coman, ni les voy a planchar la ropa, ni no sé qué, y se reúnen todos y dicen, ¿qué le pasa a mi mamá? Mi mamá está mal. Mi mamá no volvió a preguntarnos qué queríamos comer, sino hacer lo que ella quiere. Mi mamá, si no nos vamos para el colegio, no nos dice nada, no sé qué. Y entonces la mamá les dice, es que decidí pensar en mí. No estar en función solamente de ustedes. Y yo creo, honestamente, y lo veo un poco en mis hijos, que cuando los hijos ven una mamá empoderada, una mamá que es capaz de hacer muchas cosas, ellos también ven, sobre todo las hijas mujeres, y dicen, uno puede hacer, o sea, no hay que limitarse, y eso es un poco de lo que vamos a hablar el próximo café, como de los roles de cada uno, y cómo se cree siempre que es que la mujer tiene que y el hombre tiene que, pero eso lo dejamos para la próxima. Bueno, ya para finalizar, digamos, la tercera parte, son como unas pautas para comunicarse uno mejor, porque claro, todo esto lo hace bien ¿quién? El Dalai Lama, ¿no? Todo lo dice la palabra adecuada, en el momento perfecto, nosotras no, pero sí hay cositas que podemos hacer. Y hay una cosa que yo encontré, que no sé si ustedes han oído hablar de eso, que me pareció muy interesante, y son los 3 filtros de Sócrates. No sé si han oído hablar de eso, para cuando uno va a decir algo. Entonces son, el primero, si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. El segundo, si es bondadoso. Y el tercero es si tengo necesidad de decirlo. Ah, sí, había oído. Sí, Para no sabía ponerlo, que eran esos dos. para ponerlo como en un ejemplo más concreto. Tengo 2 amigas, una es X y otra es Y. Entonces me entero que mi amiga X le está poniendo los cachos al marido. Entonces yo digo, voy a llamar a Y a contarle esto. ¿Qué tal está X? Voy a contarle a Y todo lo que está pasando. Pero si le pongo antes de llamarle a esos 3 filtros, y eso es verdad, o sea, a mí, ¿quién me asegura que eso sea verdad? No me consta, no sé. Bueno, si de pronto hasta no es cierto, mejor no. Cuando yo voy a decir eso, estoy diciendo algo bueno, o sea, ¿qué de bueno voy a sacar diciendo eso? Es, al contrario, estoy diciendo es algo malo de una persona, algo que de pronto puede dañarla a ella, a su familia. ¿Y qué necesidad tengo yo de transmitirlo? ¿Y qué necesidad tiene Y, que está en su casa tranquila, de que yo les lleve esa información? O sea, muchas veces nosotros, una información un como caos, dice, Como uno llama, ¿no? Como para que qué. tengo un chisme. y ahí mismo, ¡tarararán! Toda la atención presente. Como dice un amigo, hay una información que uno no necesita. ¿Qué hace uno con esa información? O sea, ¿yo qué hago que me Ojos cuenten? que no ven, corazón que no siente, dicen por ahí. Sí, no, ¿qué saco yo con que a mí me cuenten que X le está poniendo los cachos al marido? ¿Yo qué hago con eso? Empezar a imaginarme con quién es, pensar en que voy a hacer lo mismo, juzgar, ¿qué voy a hacer? No me sirve para nada. Entonces eso es importante. Lo que hablábamos hace un rato, no siempre tenemos que hablar, no siempre tenemos que estar diciendo lo que pensamos, porque a veces la gente no quiere oír, o sea, no, si yo les pregunto, bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo les parece? ¿Qué cambiarían? No sé qué, chévere. Pero si ustedes vienen a decirme, óyeme, tu hija me parece que se fue al gimnasio y no llevaba la ropa adecuada, ese no es problema nuestro, ese es problema de ella que salió. O sea, son ese tipo de cosas. Otra cosa que debemos hacer es hablar como a título personal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hablo desde lo que soy yo, pues nadie me puede discutir. Otro ejemplo para que quede más claro. Yo voy a una fiesta, si yo le digo, claro, como siempre, usted allá con sus amigos, no me volteó a mirar, qué jartera, no sé qué. Él se siente agredido y él va a empezar también a justificarse, a agredirme, no sé qué.
Si yo le digo, óyeme, yo me sentí muy aburrida en esa fiesta, yo me sentí sola, me sentí que no tenía nada que hacer, es mi sentimiento. Sobre eso nadie puede entrar a discutir, pero ¿por qué te sentiste así? No, no es porque yo me sentí así. Entonces estoy poniendo la responsabilidad de lo que digo en mí, no en tú me hiciste, tú dijiste, porque no, es que entonces entra uno en esos juegos de mi intención no era molestarte. Sí, pero es que como tú dijiste, no sé qué, sí, pero es que yo lo que quería decir, no, cuando yo hablo desde lo que yo siento, es lo que yo siento y punto. Y uno tiene derecho a sentirse como quiera. Uno tiene derecho a sentirse triste, a sentirse contento, a sentirse como sea. Entonces, cuando uno habla desde ahí, pues es más fácil que la otra persona pueda entender un poco lo que uno está diciendo. Es lo de todo. La importancia de hablar desde el corazón es que cuando uno habla de verdad desde lo que siente, desde lo que de verdad tiene adentro, es diferente. Ese hablar, cuando dicen esto se dice de dientes para afuera, a mí de dientes para afuera me parece el bla bla bla, o sea, palabras, como un montón de, como salen en los dibujitos animados salen palabras y palabras y palabras, porque es que cuando uno habla desde el corazón no es solamente las palabras que se dicen, volvemos a lo mismo. Cómo lo dices, qué actitud tienes corporalmente, cómo eso influye en las otras personas. De hecho, hay unos temas que son muy difíciles, hay unos temas que son muy tabú, y de pronto hay gente con la que tú los hablas súper fluido. Y dice uno, claro, es que la otra persona también de verdad está hablando desde el corazón. Y entonces es cuando uno no se siente juzgado, porque es que, ¿qué tal que yo diga que a mí sí me parece bien esto y a las otras personas no? Y después me van a atacar y después no. Cuando uno está de verdad haciéndolo desde el corazón y siente como esa respuesta, las cosas fluyen totalmente. Cuando preguntamos para aclarar y no para manipular o para... es que lo que usted está diciendo no... Yo pensaba, por ejemplo, un caso, mi hija salió de la fiesta a las 12 de la noche, pero llegó a la casa a las 2 de la mañana. Entonces, que, claro, usted como siempre, quién sabe para dónde cogió, qué era lo que estaba haciendo, me imagino que era lo que estaba haciendo, no sé qué. Si uno en lugar de eso pregunta, óyeme, ¿qué pasó? ¿Por qué te demoraste en llegar? Simplemente con eso, sin poner, sin juzgar, es que usted siempre, es que como nunca hace, porque cuando uno ya digamos que tiene la respuesta a lo que le van a decir, ¿para qué pregunta? Exacto, total. Aprender a responder, pero sí, a responder y no a contestar. A uno no le han terminado de preguntar, ¿cómo estás? Bien. O sea, uno ya sabe qué es lo que le van a preguntar y uno contesta. Pero a veces le preguntan cosas, ay, sí, óyeme, en estos días me pasó con mi hermana, me dijo, no, ¿qué tal esto de la asamblea del BID? No sé qué, yo ahí sí terrible, le dije, pero ¿qué tal lo de la asamblea del BID? Me dice, le estoy hablando de eso, póngame atención, y yo, ay, qué pena. Claro, ella me hablaba y yo estaba pensando en 80 cosas y le contesté con lo que me acababa de decir. O sea, le contesté literal, no le respondí, porque yo estaba en otro cuento. Entonces, eso es oír para uno poder producir. O sea, si uno no oye, ¿cómo va a producir una respuesta si uno no le está poniendo atención a lo que le preguntan? Ser honesto no significa ser descortés. Y eso es súper claro, porque yo me acuerdo que alguna vez el padre Linero decía eso, decía es que no todo lo que uno piensa uno lo tiene que decir, y eso no es ni ser mentiroso ni mucho menos. O sea, hay cosas que me gustan, hay cosas que no tengo que todo estar diciéndolo. Entonces ser más bien, ser honesto y ser educado, porque es que uno puede ir diciéndole a la gente lo que se le ocurra. Practicar la compasión cuando uno habla, y esa compasión, esa empatía, ese ponerse en los zapatos del otro, no es tan fácil, porque uno, ¿qué es lo primero que hace? Juzgar y dar consejos. Ay, que mira que no le pares bola a eso.
Para mí es importante. No, mira, tú lo que tienes que hacer ahora que llegues a tu casa es, si no te tienen el almuerzo listo, decir, pues ustedes miren a ver qué. No, óyeme, sí, qué cosa, qué pereza uno llegar a las 12:30 de la casa y no tener almuerzo porque a nadie se le ocurrió, ¿no? O sea, me pongo un poquito en los zapatos de la otra y no le digo siempre lo que tiene que hacer, porque como yo les decía hace un rato, yo que me he dado cuenta que me molesta tanto que me digan lo que tengo que hacer, hay gente con la que cada vez me provoca hablar menos, porque todo lo que yo digo me tiene la solución. Ay no, yo no quiero que me dé solución a mis problemas, quiero que me oiga, simplemente. Hablar mirando a los ojos. Que cuando uno no mira a los ojos, ¿por qué no mira a los ojos? Pues o porque no está convencido de lo que está diciendo o porque está diciendo una mentira. Entonces cuando, sí Sonia, no, me parece súper chévere lo de Juan Pablo, sí. Porque es que uno sabe que los ojos transmiten más que las mismas palabras. Y cuando uno está mirando, la otra persona está viendo un poquito más allá. O sea, no está mirando, no está solamente recibiendo el mensaje de lo que se dice. Lo que decíamos al principio, cada vez que uno tiene un nivel de conciencia más profundo, pues el lenguaje tiene que ir cambiando. O sea, uno no puede seguir siendo como tan fresco con las palabras, porque sabe que las palabras tienen poder, que las palabras generan cosas. Entonces, pues a medida que uno tiene más conciencia, también habla diferente. Por eso es tan importante vigilar lo que pensamos, porque de lo que pensemos sale lo que decimos. Una vez las palabras salen, lo que decías, pueden recogerlas es imposible, y la energía, que era lo que tú decías de esas palabras, queda, y a veces uno dice cosas sin estar sintiéndolas, cuando está en estados de ira, en estados de como que se sale uno de los cabales, y entonces es cuando uno le dice al hijo, es que me tienes harta, y después uno dice, no es que me tengas harta, es que en este momento estoy un poco. Pero ¿qué le puede quedar a la persona? Me tienes harto. Entonces, toda palabra que sale ya salió, ya no hay nada que hacer y ya generó algún efecto en los demás. La comunicación obviamente siempre tiene que ser de adentro hacia afuera, de lo que siento. O sea, yo siempre he pensado que la coherencia es de lo más difícil que hay, pero uno lograr que lo que siente y lo que piensa sea realmente lo que habla, eso, porque uno a veces dice lo que la gente quiere oír, dice cosas para que no lo juzguen, pero no está diciendo realmente lo que piensa. Hay un ejercicio que me pareció muy chévere, y es cuando uno oye historias malas, uno debería hacer el esfuerzo de no contarlas, no repetirlas. Pero las historias buenas, repetirlas y contárselas a todo el mundo. Nosotros actuamos al revés, ¿no? No, imagínense que me contó, sí. No, impactan tanto que a mi vecina se le metieron los ladrones, no sé qué, los amarraron, lo que da. Entonces todo el mundo comienza el pánico. Pero nadie cuenta que dejaron la casa sola y no pasó nada y vinieron. Sí. Como ahorita todo el mundo está contando que hay 9 infectados, pero somos 50 millones, no hablamos de los otros 41 millones que estamos sanos. Sí, esa información en la era moderna son las fake news. Sí. Que uno le recibe y uno, pues pucha, esto es terrible, compartamos, porque es tan terrible que tenemos que compartirlo. Sí, y generamos pánico, y otra vez si volvemos a los filtros de Sócrates, uno dice, bueno, pero eso es verdad. O sea, yo creo que en las noticias ahí ya se mueren todas las noticias. Si uno le pone a indagar si en realidad son verdad. Nomás miraron noticias es una cosa. Pero mira, eso es de las cosas que a mí también me parece que uno tiene que ir dejando que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, no. Sí, es terrible. Y no pasa nada. Mira, en mi familia, mi papá recibía el periódico El Tiempo, El Espectador, Semana, todas las revistas, no sé qué. Ellos tenían que ver, mis papás, el noticiero de las 7 de la mañana, el de las 12 del día, el de las 7 de la noche, y si había otro a las 11 de la noche lo tenían que ver. Y mínimo comiendo. Sí, todo el tiempo. Y yo me acostumbré a eso.
O sea, y juzgaba entonces el que no sabe lo que está pasando, no sé qué. Y tomé la decisión, no vuelvo a ver noticieros. Y no veo noticieros y a veces dicen, "Ay, ¿qué tal lo de no sé qué?" Y yo, ¿qué pasó? Cuéntame. Sí. Tranquilo, respira profundo, pon en práctica todos los cafés de María Pía y ahora sí, ella habla con... Bueno, ahora quiero que cada una se haga un regalo. Y es que se escriba esas cosas lindas que cada una tiene, esas cosas que las hacen especiales. Esferos, ¿quieren? Bueno, que el mío se parfuma de mi inmenso. ¿Tú tienes? Sí,